Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estamos resolviendo otros ejercicios relacionados a polígonos. En el video pasado estuvimos resolviendo ejercicios relacionados a sus elementos, como son diagonales, ángulo interior, etc. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios más bien con respecto a perímetros y áreas de polígonos regulares, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, te recuerdo como siempre que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo como canal y a seguir generando contenido que les pueden ayudar en sus clases. Ahora sí, vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula el perímetro y el área de un rectángulo que mide 25 metros de base y 18 metros de alto. Algo bastante sencillito, algo que es de primaria. ¿Qué datos nos dan? Bueno, a mí me gusta seguir una metodología al momento de resolver ejercicios, que ciertamente algunas personas dirían que no, pero pues cada quien se adapta a su manera. En mi caso, cuando me dan un ejercicio o un problema matemático, lo primero que hago es ver qué datos tengo. Si nos fijamos en el texto, nos dan primeramente la base, que son 25 metros, y la altura, que son 18 metros. Nos piden calcular el perímetro y el área. Entonces, ya tenemos los datos que nos da el ejercicio. Lo segundo es saber qué fórmulas me permiten encontrar aquello que el ejercicio me pida. Bueno, entonces necesitaremos las fórmulas del perímetro y el área de un rectángulo. Tenemos aquí la del perímetro, que es 2 veces la base más 2 veces la altura. Ahora vamos a traer a la fórmula del área. Como todos deben saber, la fórmula del área de un rectángulo es simplemente base por altura. Muy bien, ya tenemos las fórmulas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como en este caso son dos fórmulas sencillitas, directas, no hay que escoger entre varias fórmulas posibles, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir aquellos datos que ya sabemos cuánto valen. Por ejemplo, para el perímetro sabemos que la base mide 25 y que la altura mide 18. Entonces aquí donde está la B y la H vamos a sustituir con esas cantidades, colocándolas en paréntesis. Así. 2 por 25 más 2 por 18. Una vez que hemos hecho esto, vamos a realizar las operaciones. Multiplicamos 2 por 25, 50 y 2 por 18, 36. Finalmente sumamos 50 más 36 y nos da 86 metros de perímetro. Ya encontramos lo primero. ¿Qué nos falta? El área. Pues así como hicimos en el perímetro, vamos a hacer con el área. Vamos a sustituir y a multiplicar. La base ya dijimos que vale 25, la altura 18. 25 por 18, 450 metros cuadrados. Recuerden que el área se expresa en unidades cuadradas. Como estábamos trabajando con metros, pues lo ponemos como metros cuadrados. Bien, bastante fácil el primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula el perímetro y el área de un trapecio cuyas bases miden 13 metros y 7 metros respectivamente y su altura es de 4 metros. Bien, primero vamos a extraer los datos. Conocemos la base mayor de 13 metros y la base menor de 7 metros. Recuerden que un trapecio tiene dos bases, una más grande que la otra. La más grande se conoce como base mayor y la más pequeña base menor. La base mayor es de 13 metros, la base menor de 7. Y además conocemos el valor de la altura, que en este caso es de 4 metros. Bien, nos pide el perímetro y el área. ¿Cuáles son las fórmulas para un trapecio? Bueno, la fórmula del perímetro es base mayor más base menor más 2 veces la diagonal del trapecio. Ahora, ¿cuál es la fórmula del área? La fórmula del área para un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2.
Bien, en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, podemos hallar el área sin problemas, porque tenemos la base mayor, la base menor y la altura, son estos datos. Pero en el perímetro no tenemos el valor de las diagonales, no sabemos cuánto vale. Pero eso lo vamos a buscar en un momento. Vamos a trabajar con la fórmula de la que sí conocemos sus datos. Vamos a sustituir aquí todas estas letras con sus números correspondientes. Recuerden que la altura vale 4, la base mayor vale 13 y la base menor vale 7. Lo primero que vamos a hacer es esta operación de aquí que tiene la suma de las dos bases, la mayor y la menor, que sería 13 más 7. 13 más 7 es igual a 20. Ahora vamos a multiplicar 4 por 20, me daría 80. Y 80 entre 2 me daría 40. Eso es el área del trapecio, 40 metros cuadrados. Ahora, les dije que todavía no podemos calcular el perímetro porque no conocemos la diagonal. Y es cierto, pero podemos buscar el valor de la diagonal. ¿Cómo? Presten atención. Vamos a dibujar aquí al trapecio. Esta es la figura. ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que la base mayor mide 13, la menor 7 y la altura mide 4. No conocemos esta diagonal y la necesitamos saber para sumar todos los lados. ¿Cómo podemos buscar el valor de la diagonal? Muy fácil, vean esto. Si yo extiendo las alturas, aquí arriba tengo una distancia de 7 metros. ¿Ya se fijaron? Pero si esa distancia la muevo hacia aquí, hacia abajo, también me diría 7. Pero yo sé que toda esta base mide 13. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le falta de 7 para 13? Le falta 6. Pero cada pedacito, tanto a la izquierda como a la derecha, mide lo mismo. Entonces, si de 7 para 13 faltan 6, y ese 6 lo voy a dividir entre 2 por cada uno de estos pedacitos que quedaron. 6 entre 2 me da 3. Así, de esta manera, si yo sumo estas cantidades, me vuelve a dar 13. Ahora, fíjense esto. Aquí yo tengo una línea recta de 4 metros y aquí una línea de 3 metros. Pero esto es un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan de el último video del bloque 1, donde hablábamos del teorema de Pitágoras? Pues aquí lo podemos aplicar, porque tenemos la medida de un cateto, la medida de otro cateto, y estamos buscando la hipotenusa. La fórmula para el teorema de Pitágoras es el siguiente. Aquí normalmente iba la letra C, pero vamos a cambiar a la letra C por la letra D. Ya ven, por la diagonal, entonces vamos a ponerle la letra D. El teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado, es decir, de esta línea, es igual a el cuadrado de los catetos cuando se suman. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir el valor de A y el valor de B por estas magnitudes de aquí, con el 4 y con el 3. El 4, ¿en qué letra va? No importa, en la que ustedes quieran. Igual el 3, no importa, en la que ustedes quieran. Entonces quiere decir que estas dos cantidades las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar. Así, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque son los catetos. Si yo los elevo al cuadrado, me quedaría 16 más 9. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 es 25. Pero ojo, este 25 es el valor de la diagonal al cuadrado. Yo no quiero la diagonal al cuadrado, yo solamente quiero la diagonal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover este elemento cuadrático al otro lado con su operación contraria, que es la raíz cuadrada. Entonces, ahora sí, la diagonal es la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Listo, ya encontré el valor de la diagonal. Ahora sí, ya puedo sustituir aquí, porque ya tengo la base mayor, la base menor y la diagonal que acabo de encontrar. Vamos a sustituir. La figura nos quedaría entonces de esta manera.
Vean, tenemos aquí 7, 13, 5 y 5. Lo único que tenemos que hacer es sumar todas estas medidas, que es lo que hace precisamente esta fórmula. Tenemos lo siguiente: 13 de lo que es la base mayor más 7 de la base menor más 2 veces la diagonal, porque tenemos dos diagonales. Entonces, aquí tenemos 2 por 5, lo cual nos daría 10, sumado a 7 más 13 me da 30. 30 metros. Como es perímetro, se deja en metros. Y listo, ya encontramos el perímetro y el área de un trapecio, utilizando los conocimientos del bloque 1. Vamos con otro ejercicio. Tenemos el siguiente, nos dice: calcula el área de un hexágono regular que mide 10 centímetros de lado y 8.66 centímetros de apotema. Bien, los datos. Tenemos primeramente la longitud de uno de los lados, 10 centímetros, y también la magnitud del apotema, 8.66. Me piden que yo calcule el área del hexágono. Como es un hexágono, aquí nos están dando otro dato muy importante, que es el número de lados. Al ser un hexágono, sabemos que tiene 6 lados. Muy bien, ahora, ¿cuál es la fórmula para obtener el área de un hexágono? La fórmula es la siguiente: perímetro por apotema entre 2. ¿Tenemos el apotema? Sí. ¿Tenemos el perímetro? No. No hay el perímetro, pero lo podemos buscar, porque la fórmula del perímetro de cualquier polígono regular es esta: el número de lados por la longitud de uno de ellos. Entonces, ¿conocemos estos datos? Sí. ¿Conocemos el número de lados? Es 6. ¿Conocemos la longitud de uno de ellos? Sí, es 10. Pues vamos a multiplicarlos. 6 por 10, 60 centímetros. Eso vale el perímetro del hexágono. Entonces ya tenemos el perímetro, que lo colocaríamos aquí. Ya tenemos el apotema, que va aquí. Y ahora hay que sustituir. Me queda 60, que fue el perímetro, por 8.66, que es el apotema. Si multiplicamos esto de aquí arriba, 60 por 8.66, me daría 519.6. Y si dividimos eso entre 2, porque es lo que nos dice la fórmula, nos daría 259.8 centímetros cuadrados. Recuerden que es área. Bueno, eso es todo. Ven que es bastante sencillo. Aquí en este caso no pudimos sustituir de manera directa porque nos hacía falta un dato. Entonces buscamos ese dato y ahora sí lo sustituimos y resolvemos. No es algo muy difícil. Vamos con un cuarto ejercicio. Me dice: calcula el ancho de un rectángulo que mide 32.5 metros de largo y su perímetro es de 100 metros. Extrayendo los datos, tenemos un perímetro de 100 metros y la base o el largo del rectángulo, que es 32.5. Nos pide que busquemos el ancho o la altura que va a tener el rectángulo. Entonces, vamos a traer a la fórmula que nos permite calcular el perímetro de un rectángulo. Recuerden que estamos trabajando con perímetro. Entonces, la fórmula es que el perímetro de un rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Conocemos el perímetro? Sí, vale 100. ¿Conocemos la base? Sí, vale 32.5. ¿Conocemos la altura? No, es la que hay que buscar. Entonces, tomando esta fórmula, vamos a hacer lo de siempre, vamos a sustituir. Entonces nos quedaría así: 100 del perímetro igual a 2 por 32.5, que es la base, más 2 veces la altura, que no sabemos cuánto vale. Vamos a realizar esta multiplicación de aquí. 2 por 32.5 me daría 65. Vean que ahora puedo tratar de despejar a la h, es decir, a la altura, para que yo sepa cuánto mide precisamente el ancho del rectángulo. Muy bien, ¿qué cantidades le estorban a la h? Pues tenemos este 65 que está sumando aquí y este 2 que está multiplicando. ¿Cuál movemos primero? El 65, porque es el más alejado de la h. Entonces hay que moverlo primero. Si este 65 está aquí de naturaleza positiva o sumando,
lo movemos al otro lado restando. 100 menos 65 es igual a 35. 35 igual a 2h. Ahora hay que mover este 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo. 35 entre 2 me daría 17.5 metros de ancho. Listo. Vean que aquí fue un poquito diferente. Ya no nos dieron la base y la altura para buscar el perímetro, sino nos dieron el perímetro y la base para buscar la altura. ¿Sí? Es un poquito más de juego algebraico, pero al final de cuentas el procedimiento no cambia mucho, ¿sí? Porque seguimos trabajando con la misma fórmula. Nada más que los pasos pues se modificaron un poco. Pero no es algo muy difícil, es algo que se ve en primer semestre, que ya dijimos que es despeje de incógnitas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esto ha quedado bastante sencillo. Vamos con otro ejercicio. Tenemos el siguiente. Me dice, calcula el número de lados de un polígono regular si su perímetro es de 16.25 metros y uno de los lados mide 1.25 metros. Bien, ¿qué datos me dan? Me dan el perímetro de 16.25 y la magnitud de uno de los lados, 1.25. Bueno, ¿qué fórmula podemos usar para buscar el número de lados? Pues algo muy fácil, la fórmula del perímetro. Recuerden que la fórmula del perímetro para un polígono regular es el número de lados multiplicado por la longitud de uno de ellos. ¿Conocemos el perímetro? Sí, 16.25. ¿Conocemos la longitud? Sí, 1.25. Vean que aquí tenemos 16.25 igual a n por 1.25. Es la fórmula del perímetro. ¿De dónde? De aquí podemos saber cuánto vale n. ¿Cómo? Despejándola. Este 1.25 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Y tenemos que n es igual a 16.25 entre 1.25. Recuerden que pasa al otro lado dividiendo. Yo aquí nada más cambié los lugares por comodidad, pero bien, se puede quedar la n del lado derecho y esta operación del lado izquierdo. No pasa nada, simplemente que por comodidad yo la acomodé así. Si hacemos esta división, 16.25 entre 1.25 me da n igual a 13 lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono cuyo perímetro es 16.25? La respuesta es que tiene 13 lados. Listo. Nuevamente aquí tuvimos que despejar. Esto es algo muy común. Recuerden que siempre va a haber dos casos. El primero, donde les den estos datos, lo que es el número de lados y la longitud, o puede que ser que la fórmula sea otra, como la del área, y les den los datos necesarios del lado derecho, ¿sí? Todos los datos que necesita la fórmula del lado derecho para buscar esta cantidad, esto que nos pide el ejercicio. Pero hay otras donde nos dan precisamente lo que está del lado izquierdo para buscar algún elemento de la fórmula, ¿sale? Que es este caso. Vamos con otro más. Están bastante sencillitos, bastante rápidos. Me dice el sexto. Calcular el apotema de un octágono regular que tiene 0.3168 metros cuadrados de área si uno de sus lados mide 3 metros. Bueno, ¿qué datos nos da? Tenemos el número de lados, que ya sabemos que es un octágono, tiene 8 lados. Sabemos el área, 0.3168, y conocemos la longitud de uno de los lados, 3 metros. Muy bien. Entonces, como conocemos el área, pues podemos utilizar precisamente la fórmula del área de un polígono de más de 4 lados. Recuerden que a partir de 5 se utiliza esta fórmula, a partir de 5 lados. Entonces podemos utilizar esta fórmula y vamos a despejar de ahí el valor del apotema, ¿sí? Tenemos aquí el apotema, pero hay que analizar esta fórmula. A ver, ¿conocemos el perímetro? No, no lo conocemos, no nos lo dan, pero lo podemos buscar, ¿cierto? Recuerden que el perímetro es el número de lados por la longitud.
¿Tenemos el número de lados? Sí, 8. ¿Conocemos la longitud? También, vale 3. Pues vamos a sustituir 8 por 3, lo cual nos daría un perímetro de 24 metros, ¿sí? Entonces ya tenemos el perímetro, ya podemos sustituir aquí. ¿Conocemos el perímetro? Sí, vale 24. ¿Conocemos el área? Sí, 0.3168. ¿Conocemos el apotema? No, porque es lo que vamos a buscar. Pues vamos a sustituir ahora esta fórmula. Me quedaría 0.3168 igual a 24 por el apotema entre 2. Vamos a despejar el apotema. Vamos a mover primero este 2 que está dividiendo al otro lado multiplicando. Vean, lo pasó multiplicando este 2. Lo quité de aquí y lo pasé multiplicando. Si yo hago esta multiplicación, 0.3168 por 2, me daría 0.6336 igual a 24 por el apotema. Ahora puedo despejar al apotema moviendo este 24 que está multiplicando al otro lado dividiendo. 0.6336 entre 24 es igual al apotema, lo cual me daría una cantidad de 0.0264 metros de apotema. Y listo. Nuevamente es un ejercicio de despeje. No es algo muy difícil, simplemente hay que encontrar en ocasiones, como ya nos pasó en otro ejercicio, algún dato que no nos dan de manera directa, pero que contamos con los elementos suficientes para buscarlo. ¿Sale? Vamos con un último ejercicio, ya el último, el séptimo. Me dice lo siguiente: calcula la medida de el lado de un hexágono regular que tiene 16.2 metros cuadrados de área y su apotema mide 2.16 metros. Bueno, ¿qué datos nos dan? Tenemos el área de 16.2, el apotema de 2.16 y el número de lados, que es 6, porque es un hexágono. Esos son los datos. Ahora, ¿qué nos piden? Pues que busquemos cuánto mide la longitud de uno de los lados, es decir, L. Bueno, como conocemos el área de un hexágono, pues vamos a utilizar la fórmula para el área de figuras de más de 4 lados, que fue la que usamos hacia un ejercicio, que es perímetro por apotema entre 2. ¿Sí? Esta es la fórmula para el área de un polígono de 5, de 6, de 7 o de 8 lados. Esta es la fórmula. Ahora, de aquí no podemos despejar como tal a la longitud, no se puede, pero recuerden que el perímetro contiene a la longitud. Ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a sustituir. Sabemos que el área es 16.2, el apotema 2.16. Nuevamente vamos a despejar, pero ahora vamos a despejar al perímetro. Vamos a hacer lo mismo de hacer un ejercicio. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 16.2 por 2 me daría 32.4. Igual al perímetro por 2.16. Vamos a despejar al perímetro moviendo este 2.16 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y me queda que 32.4 entre 2.16 es igual al perímetro. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro? El perímetro vale 15 metros. Muy bien. Ahora, pero no me piden el perímetro, me piden la medida de uno de los lados. Bueno, sabemos que el perímetro también tiene su propia fórmula y es esta: el número de lados por la longitud de uno de los lados. ¿Conocemos el perímetro? Sí, vale 15. ¿Conocemos el número de lados? Sí, vale 6. Y pues de aquí vamos a despejar a la longitud. Vamos a mover este 6 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y ya, 15 entre 6 nos daría en decimales 2.5 metros. Se acabó. Eso es lo que mide la longitud de un lado del hexágono. ¿Ven que no es algo muy difícil? Simplemente es aplicar la técnica de despeje o de sustitución para encontrar la magnitud que nos pide el ejercicio. No es algo bastante complicado. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad
Yo me despido, no sin antes recordarte que si el video te ha parecido bueno, por favor dale pulgar arriba, déjame un comentario acerca de qué te pareció el video, que eso me ayuda a seguir creciendo como canal. Por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.